Bien, vamos a encarar nuestra sexta clase. En este caso lo que vamos a ver es todo lo que sucede, ¿sí? Básicamente como consecuencia de un montón de enfermedades del desarrollo y por supuesto también que vienen con la edad, ¿sí? Que tiene que ver con todas las alteraciones articulares que pueden aparecer como consecuencia de muchas de las afecciones que estuvimos viendo del desarrollo, sobre todo muy relacionado a lo que es displasia de codo y cadera. Vamos ahora a clasificar bien los puntos importantes para poder evaluar la enfermedad articular degenerativa, que yo ya la había mencionado un poco, pero justamente no quería adelantarme para no sobrepasar un tema y pasarlo por arriba y bueno, no encararlo como corresponde. Bien, así que vamos a dar comienzo. Esta clase no es excesivamente larga, con lo cual yo lo que les propongo es que al final de la clase, si quedaron dudas del material complementario respecto de displasia de codo, esas enfermedades metabólicas medio extrañas, podemos evacuar las dudas después de esta clase. Bien, así que vamos a arrancar nomás. Inicialmente lo que tenemos que hacer siempre es, ustedes van a ver que en casi todas mis clases vamos a tener como un pequeño repaso de las bases, ¿no? Porque realmente si nosotros no comprendemos las cosas más sencillas de cómo vamos a evaluar una estructura extraarticular y sobre todo de qué información yo puedo tener respecto a lo que la placa me aporta, es muy probable que hagamos sucesivos errores durante la confección del informe. Entonces, aquí yo les dejo algo que ya lo han visto varias veces, ¿sí? Que es la comparación entre lo que nosotros vemos radiológicamente en una articulación y una preparación anatómica, un preparado anatómico, en el cual nosotros estamos viendo que claramente hay diferencia en cuanto a lo que estamos viendo. Fundamentalmente porque nosotros sí vamos a poder ver el hueso subcondral, recuerden que es el hueso que toma extremo contacto o estrecho contacto con el cartílago articular, pero que realmente lo que sucede a nivel articular radiológicamente lo estamos como adivinando, por decir de alguna forma, porque en realidad lo único que vamos a ver es ese espacio radiolúcido donde se supone que van a haber dos estructuras que por lógica no vamos a poder verlas con una densidad similar al hueso, que es el cartílago articular, en este caso sería de la escápula y del húmero, más el espacio articular propiamente dicho, que si ustedes se fijan a nivel de lo que sucede en el preparado anatómico, se ven y se ven perfectamente, ¿sí? Lo que es el cartílago articular, ahí está el hueso subcondral, el cartílago articular de la articulación distal, que en este caso podría ser el húmero, preparado, realmente no recuerdo si es específicamente una articulación escapulohumeral, pero sí de una articulación diartrodal con cápsula. Y observen que en realidad el espacio articular donde está el líquido sinovial es bastante pequeño. O sea que por favor no confundan todo este espacio con, digamos, el agujero que quedaría, o el recinto que quedaría para que esté solamente el líquido sinovial, sino que tenemos que recordar que también está entonces el cartílago articular. Vamos a hablar entonces de la enfermedad articular degenerativa y vamos a clasificar. Es muy frecuente que ustedes escuchen la artrosis, se puede denominar como una osteoartrosis, osteoartritis, y la verdad que es una combinación un poco de ambas. A mí, la verdad es que los reportes me gusta más cuando yo describo ciertos cambios degenerativos, me gusta poner siempre compatible con o signos de enfermedad articular degenerativa y no artrosis. La artrosis es una enfermedad y la enfermedad articular degenerativa es como que abarca más todo lo que está pasando y sobre todo cuando uno hace una buena descripción de los cambios que va viendo. Entonces vamos a clasificarla y a definirla. Fundamentalmente es una afección articular propiamente dicha, en la cual lo que sucede es un gran deterioro del cartílago articular y sobre todo el hueso subcondral, ¿sí? Entonces, dentro de esas estructuras que antes estábamos viendo, donde eh, veíamos ese espacio radiolúcido donde estaba involucrado el cartílago articular y el líquido sinovial, fíjense que esta enfermedad ya está abarcando una estructura que no vamos a poder ver. Por otro lado, también sucede toda una degeneración o se ven comprometidas estructuras periarticulares y también componentes sinoviales, propiamente dichos, de tipo no inflamatorio. O sea, no es que por una inflamación o un aumento del líquido sinovial vamos a tener un cambio degenerativo, sino que va de la mano que la sinovia también pierde su calidad
en este caso su capacidad, por decir de alguna forma, lubricante o, digamos, en su función de buffer, en el sentido de evitar que las carillas de los huesos subcondrales estén toqueteando. Entonces, obviamente eso es muy importante porque sabemos que si nosotros tocamos hueso con hueso, duele y duele mucho. Quien sufra de artrosis lo sabrá. Quien sufra de enfermedad articular degenerativa incipiente, esos días de humedad nos duele hasta la vida. Y bueno, básicamente tiene que ver con todas estas estructuras que se van a alterar. Por otra parte, tenemos que recordar que en condiciones normales, o sea, si es simplemente una afección por una condición etaria, va a ser de curso bien lento y progresivo. Y algo bastante característico es que la claudicación no suele estar dada todo el tiempo, suele ser intermitente. Normalmente, al inicio, ¿sí?, de la actividad, mejora mucho o deja de molestar, como cuando decimos nosotros, ya entré en calor, y al día siguiente, nada, Dios y María Santísima, le pedimos por favor un ketorolac, ibuprofeno o lo que venga para bajar el dolor articular. Bien, bueno, esto es bastante característico. Dolor al inicio, se va durante, digamos, la marcha o el ejercicio y al otro día realmente empeora mucho. Es algo bastante característico de este tipo de enfermedad. Aquí les pongo un poquito los componentes. Sí, obviamente es una rodilla de humano, pero el gráfico me pareció realmente muy gráfico, perdón la redundancia, pero básicamente muestra bien las estructuras y cómo es que se ve degenerado todas estas estructuras que mencionábamos cuando realmente hay signos de enfermedad articular degenerativa. Aquí estamos viendo una articulación totalmente sana, con sus ligamentos, en este caso los ligamentos cruzados, ¿sí?, anterior y posterior. Ahí estamos viendo también los ligamentos colaterales, la superficie articular propiamente dicha, que es el cartílago articular, y observen cómo el hueso está bien sanito. Ahí está, perfecto. Fíjense lo que pasa en una articulación que está realmente, acá dice con artrosis, porque artrosis es más un término de la medicina humana. Vamos a hablar nosotros de enfermedad articular degenerativa, donde tenemos diferentes, ¿sí?, grados de desgaste del cartílago articular. Hay veces que solamente puede estar fracturado o fragmentado, y otras ocasiones en las que realmente hay destrucción de ese cartílago, está erosionado, y esto obviamente hace que la sinovia contacte con el hueso subcondral, y eso duele muchísimo. Lo que realmente da mucho dolor, sobre todo es eso, además de las fragmentaciones que puede haber en el mismo, alteraciones meniscales en el caso de una articulación femorotibial-rotuliana, y algo que ya habíamos mencionado un poquito en la clase de displasia, pero que ahora vamos a entrar en detalle de cómo se forman y cuál es el origen de la osteofitosis periarticular, que vamos a entrar en detalle cómo es que se forma y por qué es que la llegamos a ver nosotros radiológicamente. ¿Cuáles son las causas? Obviamente la primaria es la degenerativa en sí, el desgaste, la artrosis, ¿sí? Lo que pasa en todo paciente que envejece y que por un tema lógico de que todas las estructuras que eran elásticas, ¿sí?, y mucho más firmes, con el tiempo empiezan a fibrosarse, empiezan a perder esa elasticidad y conllevan a un desgaste lógico por la edad. Sin embargo, no es la causa más frecuente, la secundaria es mucho más, digamos, tiene mucha más perseverancia, y generalmente se da por cualquier tipo de alteración articular que promueva que estos cambios aparezcan más rápidamente. Por ejemplo, las luxaciones o subluxaciones articulares. Si ustedes tienen una articulación que en vez de ser un engranaje perfecto, como nosotros, discúlpenme, mencionábamos la clase pasada, cuando hay signos de inestabilidad, por ejemplo, en la articulaciones coxofemoral, que decíamos como que se producían golpeteos constantes de el cartílago golpeando, ¿sí?, el cartílago con cartílago cuando hay una subluxación, o a su vez ese tironeamiento que hacíamos de la cápsula todo el tiempo, por supuesto generaba mayor fricción y cambios que iban a aparecer mucho más tempranamente que en condiciones normales. Las fracturas que comprometen las articulaciones, si bien fracturas lo vamos a ver la semana que viene y la otra, les adelanto que obviamente siempre que haya una fractura que comprometa la articulación, lo más frecuente es que termine afectando la normal congruencia, y esto determina entonces la aparición de esta enfermedad.
Procesos infecciosos como los que vimos, artritis séptica sobre todo, son los más importantes. Y como ya hemos visto hasta recién y con los últimos videos complementarios que les subí, enfermedades del desarrollo, principalmente displasia de codo y de cadera. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros radiológicamente? Y esto es importante porque acá es como que yo traté de darles un poco un orden, ¿sí? Más o menos de menor a mayor o de mejor a peor. Y sobre todo, así como yo les mencionaba que cuando hablábamos de los signos de lisis ósea, ese patrón geográfico, el patrón ensacabacado y el patrón permeable, muchas veces hasta que uno no encuentra cambios muy importantes, puede llegar a pasar que no lo diagnostique radiológicamente. Es importante entonces que ahora sí afilemos un poquito nuestra vista, empecemos a pensar como radiólogos y entendamos qué es lo que va a pasar en una articulación que está pronta a degenerarse. Entonces, ¿dónde podrían comenzar los cambios? ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a ver cómo es que el cuerpo va reaccionando y aquí entonces van a ir apareciendo los diferentes signos radiológicos. Vamos a enumerarlos, esto igual lo tienen en el PDF, así que no se preocupen si no lo llegan a copiar, pero tengan en cuenta por qué va a pasar cada cosa. La tumefacción intracapsular tiene que ver obviamente con el aumento del líquido sinovial, normalmente por tironeamiento de cápsula, por desgaste del cartílago articular, que en general lo que hace es que se produzca una reacción inflamatoria dentro de la cápsula por el contacto del líquido sinovial con el hueso subcondral. La esclerosis ósea, recordemos que esclerosis es mayor cantidad de hueso. ¿Qué es lo que hace el cuerpo cuando ve que tiene algún tipo de problema? Recuerden que el hueso es muy limitado en cuanto a lo que puede hacer. O se rompía o generaba más, ¿sí? Y una forma, como de alguna forma, digamos, de apuntalar una pared que está medio agrietada es poner un revoque nuevo o más ladrillos, ¿sí? Y esto sería la esclerosis, que es el depósito de mayor cantidad de matriz ósea cercana a estas regiones que están bien cerquitas al cartílago articular. La osteofitosis periarticular, que como les mencioné, no tenía un origen óseo propiamente dicho, sino que cartilaginoso, y vamos a ver por qué es que lo vemos en las placas. Alteraciones del espacio articular, vamos a ver que pueden estar aumentados o disminuidos, esto va a depender muchas veces del momento en el cual hagamos los controles radiológicos. La lisis del hueso subcondral, que aquí es cuando ya es un poco más compleja la situación. Quistes óseos subcondrales, esto es realmente es muy importante poder diferenciarlo de aquellas lesiones que mencionábamos como geográficas pequeñas o en sacabocado, porque se ven muy parecidas, muy parecidas. Entonces, acá sí es realmente muy importante recordar el concepto de que, por ejemplo, las lesiones permeables o las lesiones de tipo ensacabocado, cuando tenían un origen neoplásico normalmente eran más monostóticas, no estaban tan en la superficie, sino que estaban más en la región fisiaria, metafisiaria, coincidente con la mayor vasculatura, ¿sí? Entonces acá tenemos que empezar a ver bien dónde se ubican, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando hablábamos de caracterización de lesiones óseas, la ubicación era un punto muy importante. Otras cosas que pueden aparecer, y aquí estas dos últimas no tienen que ver con un grado mayor de artrosis o no, pero que realmente se pueden llegar a ver también, es la presencia de ratones articulares o secuestros articulares, que no es ni más ni menos que el desgarro de un fragmento de cartílago articular que se fragmenta, como por ejemplo la osteocondritis, y ese segmento, ese fragmento puede quedar boyando, por decir de alguna forma, en el espacio articular, y cuando se mineraliza lo vamos a ver como si fuese un pececito nadando dentro del líquido sinovial que no tendría que estar. Y otra cosa que puede aparecer, y esto sí, muchas veces tiene que ver con tironeamiento de los tejidos, con tendinosis o tendinitis crónicas, es la calcinosis de los tejidos blandos, que algo vimos cuando hablamos de displasia de caderas. Hasta acá vamos bien. Hoy no sé si está Vico o está Gloria para ayudarnos. Hola, buenas noches, Mati. No, por ahora no surgieron consultas. Perfecto. Vico, buenas noches, ¿cómo te va? Vamos Bien. entonces. Vamos entonces a ver las más incipientes, ¿sí? Y obviamente si uno tiene que hablar de tumefacción intracapsular, lo primero que tiene que saber es hasta dónde uno puede llegar a ver del líquido articular. Y acá yo les pongo una rodilla normal y lo que quiero que identifiquen ustedes es esta imagen que está graficando, ¿sí? Con puntillado blanco, que fíjense que hay una estructura de mayor densidad que corresponde al tendón rotuliano,
una estructura de menor densidad que corresponde a tejido adiposo y una estructura de mayor cantidad, de mayor densidad, discúlpenme, que corresponde al líquido sinovial propiamente dicho. Vamos a verlo en las placas, ¿sí? Ahí estamos viendo el ligamento rotuliano. Fíjense que hay un triángulo bastante extenso de tejido hipo, ¿sí? O radiolúcido que corresponde a la grasa infrapatelar. Y ahí estamos viendo, fíjense, esa es la grasa, perdón, y esto que está aquí atrás es el líquido sinovial normal, que en condiciones normales no debe superar ni el plato tibial en caudal ni los cóndilos del fémur. Y fíjense que tenemos una muy buena diferenciación entre la grasa infrapatelar y el tejido blando. Recuerden que en placas, tejido blando y líquido se ven exactamente igual. Entonces, esta densidad de líquido tejido blando que permite visualizar correctamente la grasa infrapatelar y que no sobrepasa caudalmente a el plato tibial ni al cóndilo femoral. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos efusión? Vamos a perder ese detalle entre la grasa infrapatelar y el tendón rotuliano. ¿Por qué? Porque el tendón rotuliano tiene densidad de líquido o tejido blando y el líquido sinovial, por supuesto, líquido o tejido blando. Entonces se homogeneizan esas dos estructuras. ¿Recuerdan cómo se llama cuando uno no puede distinguir una que está pegada a la otra porque tiene la misma densidad? A ver si alguno se acuerda cómo mencionamos ese signo. Esperen que abro el chat. Ahí está. ¿Signo de qué se llamaba? ¿Se acuerdan? Cuando dos estructuras no pueden ser diferenciadas por falta de contraste. Ahí estoy viendo, signo de silueta, correcto, de silueta. Y Natalia me decía sumación. Recordá que, me imagino que lo estás haciendo es a la suma de densidades. Cuando vos sumás uno con otro, lo que ibas a hacer es, por ejemplo, cuando superponías un riñón sobre el otro, esa suma de densidades hacía que, si bien estamos viendo un tejido blando, lo que se veía era un incremento de la densidad porque estábamos aumentando el espesor. En este caso, lo que es correcto, como están diciendo la gran mayoría, es el signo de silueta, que es la falta de diferenciación por falta de contraste entre las estructuras. ¿Queda claro eso, Natalia, que fuiste por lo menos la primera que dijo sumación, el resto casi todos dijo silueta? ¿Quedó claro eso? Excelente. Muy bien. Bueno, volviendo entonces a la placa, ¿sí? Fíjense entonces cómo esa grasa infrapatelar desaparece y como tenemos realmente mucha mayor cantidad de líquido que sobrepasa caudalmente al plato tibial y al cóndilo, a la región caudal del cóndilo femoral, y no nos permite ver esta grasita infrapatelar. Este es uno de las los primeros signos que suele aparecer. Fíjense que todavía los bordes articulares están muy bonitos. Esto suele ser un paciente joven y que esto puede ser secuela de otro tipo de enfermedad que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la enfermedad del ligamento cruzado anterior. Es uno de los signos que, si nosotros vemos una rodilla con tumefacción intracapsular, es uno de los puntos en los cuales uno ya tendría que sospechar de una probable ruptura parcial o total del ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿por qué es que vemos esto? Por mayor incremento de líquido, signo de silueta positivo con el ligamento rotuliano, extensión de la cápsula, ¿sí? Tanto hacia caudal como hacia craneal. ¿Cómo vamos a ver en craneal, en la incidencia ortogonal, discúlpenme, normalmente como un incremento de tejidos blandos en la región medial, vamos a verlo, ¿sí? Realmente es en medial donde vamos a encontrar este tipo de efusión articular. Y luego vamos a hablar, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, de qué pasa con el espacio. Obviamente, cuando está más hinchada, lo lógico es pensar que las superficies óseas se empiecen a separar por un incremento de la cantidad de líquido sinovial. Lo vamos a tocar más adelante para que quede bien claro. El otro signo que muchas veces se asocia también, y esto sí es un signo bien incipiente de la enfermedad articular degenerativa, es la esclerosis ósea subcondral. Como yo les dije, esclerosis implica, ¿sí?, mayor cantidad de material denso y básicamente se da por la hipertrofia de este trabeculado que tiene el hueso adyacente a la superficie articular. ¿Por qué? Porque está recibiendo un impacto que no es normal. Entonces es muy frecuente y sobre todo es un signo muy incipiente, como yo les mencionaba en la clase pasada, en displasia de cadera
que por más de que ustedes vean una articulación que coapta bastante bien y quizás con un ángulo de Norberg incluso normal, si ustedes ven un poquito de esclerosis, si ustedes ven la línea de Morgan, recuerden que ahí tenían que por lo menos bajar el pulgar de una cadera perfecta, lo que no indica que no sea muy buena, pero al menos no era totalmente perfecta. Y bueno, aquí estamos viendo entonces este depósito de material de mayor densidad. La escotadora semilunar es un clásico donde lo van a ver, y recuerden que también en el acetábulo, seguramente vamos a tener una plaquita acá, de la cadera cuando tenían una incipiente displasia de cadera. Bien, lo que está marcando la flecha entonces es ese aumento, y fíjense también cómo acá este espacio articular está un poquito aumentado. O sea que aquí tendríamos combinada la efusión articular con esclerosis. ¿Sí? Van a ver después un codo bien congruente, o lo han visto, mejor dicho, en los videos que yo les dejé complementarios, que ese espacio es prácticamente virtual, y acá es bastante más marcado. ¿Qué es entonces la esclerosis? Es una reacción del hueso subcondral que está expuesto a destrucción del cartílago y carga excesivamente anormal. O sea, estamos recibiendo una fuerza que normalmente no tendría que aparecer. Acá volvemos entonces, estas mismas placas las vimos cuando hablamos de displasia, por eso me gustaba dar este tema hoy para que retomemos lo que vimos en la clase pasada. Fíjense, normalmente lo vamos a ver bien acetabular y es más frecuente verlo en la región craneal que caudal. ¿Por qué? Porque es más amplio. ¿Sí? Ahí estamos viendo ese anillo. ¿Sí? Que fíjense que pese a que hay una articulación, una coaptación articular bastante buena, si yo les digo, si yo tiro acá un Norberg, probablemente me dé entre 100 y 105, pero observen cómo ya tenemos cambios degenerativos, ¿sí? A nivel de cabeza y cuello femoral. Y fíjense en el contralateral, que tenemos una muy buena coaptación y no hay cambios, como también hay un poquito de esclerosis subcondral. Entonces, siempre prestar atención a estos cambios incipientes, que son normalmente los que pueden pasar desapercibidos cuando uno no tiene el ojo muy entrenado, o cuando tenemos fallas en lo que es el procesado de las placas. ¿Sí? Si nosotros tenemos placas muy quemadas, por ejemplo, o muy blandas, vamos a exagerar estos signos cuando las placas me hayan quedado subexpuestas, y pueden pasar desapercibidos si me han quedado sobreexpuestas. Osteofitosis, ¿sí? Este también es un clásico signo que cuando uno lo ve no hay duda de que hay enfermedad articular degenerativa. Y acá es donde vuelvo a insistir que recuerden que no es hueso que se desarrolla, sino que el origen es cartilaginoso. ¿Qué es lo que sucede? Este cartílago, en áreas donde no soportan peso, es como que intenta darle una mayor contención, ¿sí? A esta articulación que está un poco dañada. Entonces, prolifera el cartílago en forma inicialmente leve y luego excesiva, y esa excesiva proliferación afecta su nutrición. Recuerden que el cartílago se nutre del líquido sinovial. Entonces, si crece en demasía, ese líquido sinovial deja de nutrir a ese cartílago, el cartílago sufre necrosis, sufre muerte, es invadido en forma reparatoria por vasos sanguíneos y reemplazado por matriz ósea. Entonces, recién ahí nosotros lo vamos a ver radiológicamente. ¿A qué voy con esto? A que puede existir osteofitosis sin que la veamos radiológicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta que no es invadida y no es reparada con tejido del hueso, este cambio articular no lo vamos a poder evidenciar radiológicamente. Recuerden que los osteofitos se forman, ¿sí? Normalmente en las uniones condrosinoviales o en los sitios de inserción capsular, como habíamos visto la línea de Morgan. Y aquí vamos a hablar un poquito, ¿sí? De los sitios más frecuentes donde pueden aparecer osteofitos. Y básicamente los osteofitos es esta osteoproliferación, que suele tener márgenes bastante netos, pese a que es una cosa irregular. Irregular me refiero a que la forma no es lisa. Fíjense que no es que es un borde así aplanadito, sino que tiene como ciertas puntas. Pero observen que no se ve, como mencionábamos en la segunda clase cuando hablamos de reacción perióstica, espículas que estén degeneradas, que estén irregulares, que no las podamos continuar con un trazo lineal, ¿sí? Observen cómo estamos viendo que en todos casos donde hay esta osteoproliferación, los márgenes son bastante netos, pero la forma es irregular.
¿Dónde es frecuente encontrarlo? Bueno, justamente la cápsula articular del hombro se inserta al final o en posterior de la cápsula de la cabeza humeral, por eso estamos viendo ahí osteofitosis, muy frecuente en los tubérculos tanto supra como infraglenoideo. En las inserciones capsulares, esto sería como la línea de Morgan del hombro, no se dice así, no existe línea de Morgan del hombro, pero sí es el sitio de inserción capsular, y sobre todo donde corren tanto los tendones del bíceps femoral, del bíceps braquial, discúlpenme, como del supraespinoso, ¿sí? Entonces, en estas inserciones o pasos de tendones de los músculos del miembro torácico, también vamos a ver estos cambios, estas rarefacciones óseas que recuerden, no tienen origen óseo, sino que es cartilaginoso, que cuando muere es reemplazado por líquido, por matriz ósea, cuando recibe neovascularización. Un codo, ¿sí? Este es un codo de un paciente con una displasia severa. Fíjense que hay un proceso anconio no unido, donde está totalmente salido. Fíjense lo que es, incluso hasta está subluxado, cómo están los cóndilos. Pero fíjense que pese a que está espantosamente horrible el codo, todas estas osteoproliferaciones, ¿sí? Tienen márgenes definidos, ¿sí? Ahí estamos. Fíjense acá, ahí, allá, ahí en el cóndilo lateral, en el cóndilo medial. Todas estas articulaciones que estamos viendo, si bien están muy feas, tienen severos cambios de enfermedad articular degenerativa, tienen buena definición. Observen lo que es el ancho de esta cápsula, ¿sí? Fíjense que está bien demarcado. Esta parte se palpa, normalmente son esos perros que ya tienen una displasia, que son los perros de 3, 4 años, que nunca han sido tratados de displasia de codo y obviamente empiezan una claudicación espantosa, secundaria, por supuesto, a la displasia. Observen acá el espacio articular, totalmente irregular y ensanchado. Miren cómo esta placa está un poquito oblicuada, como yo les mencionaba en el video, complementario justamente para poder ver mejor el proceso coronoides medial. Ahí está totalmente osteoproliferado. Bien, entonces, bueno, lugares a buscar los osteofitos en el codo, proceso anconio, sitio del proceso coronoides medial, cóndilos femorales, y siempre donde se insertan las cápsulas. Perdón, Mati, aparecieron dos consultas. Sí. Pablo Larcón dice, ¿en cuánto tiempo se ven los cambios? Y Sí. Después Fabián Hernández pregunta si podrías definir, por favor, el hueso subcondral. Claro que sí, vamos de nuevo. ¿En cuánto tiempo depende la gravedad y curso del problema? ¿Sí? Realmente, o pensá que, obviamente, cuanto más estable sea una articulación, es probable que esos cambios degenerativos empiecen mucho más tardíamente. No hay un tiempo establecido, no es como esto que yo te decía, bueno, tardan en evidenciarse 15 días la osteogénesis y 7 días la osteólisis. No, va a depender un poquito también de la edad del paciente, porque no es lo mismo neovascularizar en un paciente joven que neovascularizar en un paciente muy viejo. Entonces, va a cambiar mucho ahí el tiempo en el que lleva osificar ese cartílago proliferado. Bien, entonces no es tan fácil como cuando hablábamos de osteólisis, osteogénesis en cuanto a lo que es enfermedad articular degenerativa. Eso por un lado. Y obviamente el hueso subcondral habla de subcondral que está por debajo del cartílago articular. O sea, es el que radiológicamente nosotros vemos como si fuese la superficie articular. Este es el hueso subcondral. No sé si queda claro con esto a quien había preguntado. Después, Mati, apareció otra de Danae Celis, dice, es decir que la osteopenia, a diferencia de la osteofitosis, la vamos a ver diferenciar antes de que exista un desarrollo más allá de un 30-40% de la pérdida o de reabsorción del tejido óseo. No sé si vos entendés bien. Entiendo la pregunta. El tema es así. En realidad, lo que vos estás preguntando está bien en cuanto al 30-40%, pero vos ahí estás hablando de lesiones del hueso. Y yo acá te estoy diciendo que esto no tiene un origen en hueso. Por eso es que no es tan fácil establecer el momento en el cual aparece. Bien, entonces, cuando vos me decís, yo voy a ver una diferencia de atenuación o de densidad en una enfermedad articular degenerativa, ¿cuándo qué se degenera? Si en realidad lo que se está degenerando es el cartílago. No tiene un origen del hueso. Si fuese una lesión osteolítica, digo que sí.
hasta que el 30 o 40% del hueso no se rompió, no lo voy a poder ver. Pero como el origen de esto no es óseo, no aplica este porcentaje del cual estás hablando. No sé si con esto me explico.